Muy buenas tardes, bienvenidos a Herramientas para el regreso al yo esencial dentro del ciclo de charlas Aprendiendo a vernos. Me interesa hacer una distinción sobre el porqué el nombre de la charla. Durante siglos y siglos la humanidad estuvo sometida por no solo creencias, sino por una ignorancia que era visible, y era falta de educación, falta de conciencia de los derechos que por el simple hecho de existir eran propios. Ahora bien, estamos en un momento de la historia de la humanidad que podrán compartir o no conmigo, que es única, que no tenemos precedentes en esta humanidad al menos. Pero sí, este evento nos está invitando, por fin, de una vez por todas, a cada uno, si es que así lo desea, aprender a verse, ya no desde la supervivencia, sino desde un estado de introspección que nadie nos enseñó. Tenemos un grado de intelectualidad maravillosa. Sabemos asociar eventos, emociones e interpretar cada cosa que nos sucede. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la experiencia? ¿Qué pasa con el mensaje de cada experiencia? ¿Realmente lo hemos incorporado como propio para aprender de ello? Y me hago esta pregunta porque todos tenemos algo que yo llamo, y en realidad lo llamó por primera vez un neurocientífico, que denomina el módulo del intérprete. Es esa estructura que nosotros tenemos que hace que le busquemos una explicación a todo, y una explicación hasta de lo que no sabemos, porque siempre ese módulo del intérprete, que es el famoso ego o rumiante, es el que necesita tener una respuesta que lo convenza. Ya no importa si es cierto, pero algo que me aquiete, algo que me posibilite no seguir buscando, y sobre todo no seguir buscando justicia dentro de un mundo que aparentemente no me dio lo que merecía. Y luego extensivo a ustedes, por supuesto, ¿no? Tenía muchas ganas de decir esto inicialmente porque el aprender a vernos es entrar a un estado de introspección, que no es solo intelectualizar los procesos, sino es incorporar la información para trasladarla a la experiencia, empezar a sentir lo que siento aún frente a esa incomodidad que me genera estar dentro de un espacio desconocido. Bien, voy a hacer un breve repaso sobre lo que vimos ayer en la charla. Tenemos siempre la elección de sobrevivir o vivir, y eso va a depender de nuestras conductas. ¿Dónde estamos colocando nuestro foco de atención? Si somos reactivos, vamos a estar en plena actitud de supervivencia. Entonces, vamos a vincularnos desde la supervivencia, vamos a intentar reforzar nuestros derechos desde la supervivencia, y por supuesto, aunque tengamos muchísimo conocimiento académico o capacidades versátiles y herramientas que me faciliten tener una vida más cómoda, la supervivencia, la conducta, es algo que no conoce de fronteras. Y luego tenemos el vivir, que es vivo cada experiencia como única, sin teñirla de un pasado que no tiene presente, pero cada vez que ese pasado lo traslado al presente, sigo replicando ese inicio de vida como si fuera mi historia de vida, quedo atrapada dentro de un modelo de un antiguo yo. Por eso
la charla está vinculada con el yo esencial, que no es el antiguo yo. El antiguo yo es el yo construido, ¿sí? Por lo tanto, el vivir es no estar dentro del estado del sobreviviente, sino en la trascendencia, en mi misión de vida. ¿Qué siento? ¿Qué me pasa a medida que voy experimentando? Esto, por supuesto que va a estar asociado a mi capacidad para ser espontáneo, a mi capacidad de ir liviano por la vida, sin sentir que todo lo que viví es parte de mí. Todo lo que hemos vivido representa una historia de nuestra vida, pero no tiene por qué representar nuestra historia presente. Y eso quiero dejarlo muy claro, porque continuamente me encuentro en consulta con personas que siguen asociando su vida a algo que vivió hace mucho tiempo, pero que fue el que grabó la plataforma inicial, la plataforma primordial. Por lo tanto, reeducar la mente es esencial y aprender a reeducar las emociones para vivirlas en plenitud, entendiendo que cada emoción lo único que hace es una energía especializada que nos trae un mensaje. Por lo tanto, cuando hablaba de las intenciones ocultas de nuestras creaciones, ¿desde qué lugar yo estoy iniciando un vínculo? Ya sea un vínculo laboral, un vínculo amoroso, un vínculo con mis padres, de hermandad, un vínculo con lo que sea, con las amistades, con mi vida social. Lo estoy haciendo desde la necesidad que me vea al otro, que me elija, que pertenecer, que esté validado. ¿Quién lo está pensando? El sobreviviente. ¿Quién lo dice? El sobreviviente. ¿Quién lo hace? El sobreviviente. Cuando las tres plataformas fundamentales, recuerden, no han sido satisfechas en los primeros años de vida, vamos a seguir replicando esa historia como si fuera propia. Nuestras carencias se convierten en nuestro argumento de vida. Entonces, siguiendo con esta dinámica, el enfoque decía que no está en la respuesta que buscamos, sino en la de realizar la pregunta adecuada, lo cual indica salir de ese espacio tan cómodo que es el rol de víctima, que en algún momento todos lo hemos sido, pero no tenemos por qué, tenemos que devolver ese traje, no tenemos por qué continuar, pero hemos quedado tan impregnados de las sustancias químicas que están vinculados con la víctima que nos cuesta mucho desarraigarnos de ella. Entonces, la pregunta que hay que hacer, hay que desterrar el por qué me pasa esto a mí para trasladarlo a la pregunta cómo estoy vibrando para experimentar eso. Si recibí una historia de no existencia, de no pertenencia y no validación en mis primeros 7 años de vida, eso es lo que le ha dado el sentido a mi vida, por lo cual voy a seguir vinculándome desde la no existencia, sentir que no pertenezco a ningún lado y que no me validan como yo considero que me tienen que validar. Dense cuenta que yo no estoy buscando ni la existencia, la pertenencia y la validación. Yo estoy buscando compensar lo que no viví. Por lo tanto, es el único que puede sanar esas 3 estructuras de base es el yo adulto. Y para eso tenemos que colocarnos en el yo adulto. Entender que dentro de nosotros están todas las edades que están pugnando por salir. Y va a depender de nosotros que sea el yo adulto el que conduzca al resto. Porque si es el niño el que conduce nuestra vida, seguiremos tropezando una y otra vez con la misma réplica de tenor emocional de dolor. Entonces, todo lo que yo emito es lo que recibo. Si yo creo que lo que estoy haciendo es defendiendo mi derecho de pertenecer, de existir, o de ser validada o validado, es lo mismo. Y por eso tengo una actitud contestataria,
una actitud de lucha, lo que estoy haciendo es atrayendo más de lo mismo para que mi historia de lucha y contestataria siga estando presente. Y ahora vamos a esto que es esencial. Siempre insisto que hay que ir a los primeros 7 años de vida porque ahí se han grabado las primeras huellas. Si hemos sido criados por nuestros padres, nuestros abuelos, los adultos mayores que sean. Los padrinos también, que los padrinos también tienen una importancia a veces muy relevante en los niños. Bueno, esas huellas crean surcos. Por eso yo hablo de surcos primordiales o plataforma primordial, que son las huellas que han dejado nuestros adultos mayores en nuestra psiquis, no a través de sus lecciones, sino de sus conductas, del ambiente emocional que nos han otorgado. Esos surcos primordiales se van grabando en nuestro cerebro y van creando huellas bioquímicas que por supuesto construyen un ambiente emocional determinado, y esos circuitos neurales se van automatizando, creando el estado del ser que se convierte en el yo construido, que es esta capa, este estado del ser es la capa memorizada, automatizada, que está grabada en nuestro cuerpo. Por lo tanto, nosotros de base ya tenemos unos circuitos neuronales que hacen que cada vez que suceda algo que tenga una aproximación al tenor emocional de origen, voy a tener una respuesta automatizada y pulsional. Es muy importante entender esto. Al ser automatizada es pulsional, no hay posibilidades de evaluar las consecuencias. Tenemos una forma, tenemos una sola forma de responder porque eso quedó automatizado, por lo tanto acá no hay conciencia. Es el inconsciente el que prevalece. Muy bien. Por lo tanto, este cuadro es solo a nivel ilustrativo para comprender el tipo de ambientes donde nosotros hemos podido haber estado viviendo. Y por supuesto esto nos va a llevar a la distorsión permanente en nuestras construcciones, en nuestras experiencias adultas. Si hemos tenido una historia donde hemos tenido padres controladores o que buscaban a través de nuestros logros sentirse importantes, si todo era un ambiente de dramatización permanente, si se exacerbaban los castigos o las situaciones, si todo se vivía de una manera lapidaria y se vivía todo como justo o injusto, si se creaban culpas, si se colocaba siempre el foco en el error o el foco en la carencia, si tenían una actitud de buscadores, estar continuamente cambiando de estructuras, buscando algo, conflicto de dirección, si se buscaba el perfeccionismo, todo eso va a crear una estructura psíquica que nos va a llevar a tener culpas si no ocupamos el lugar que nuestros padres pretenden, vamos a sentir un grado de exigencia extrema con nosotros mismos para compensar el hecho de estar vivos, y por supuesto la lealtad frente a lo que se espera sobre nosotros es esencial para justificar nuestra existencia, nuestra pertenencia en el clan, y sobre todo que la validación esté a la altura de lo que se esperaba. Entonces, vamos ahora a comprender en este estado de introspección que clase tras clase los llevo y les enseño a pensar de una manera relativa, comenzar a tener pensamiento lateral.
¿qué es un pensamiento lateral? Es el pensamiento que yo no dispongo porque siempre pienso lo mismo. Y si siempre pienso lo mismo es porque mi construcción, mi sistema de pensamiento, tiene automatizado un modo particular. Cuando ese modo particular se establece como predeterminado, como en las computadoras, cuando abrimos los programas y nos dice, escoja el predeterminado o quiere escoger otro. Bueno, nosotros siempre automáticamente estamos escogiendo el predeterminado. Bien, el pensamiento lateral es salir del predeterminado, como disociándome por un momento y evaluar desde qué discurso yo defiendo cada cosa que hago, cada cosa que digo, y mis conductas esencialmente. Porque esas conductas van a traer siempre una consecuencia en el mundo exterior. Entonces, yo hacía hincapié en este mapa de espectro de conciencia, que es muy poco lo que sabemos en relación con todo lo que está instalado en nuestra mente como respuestas automatizadas, como pendientes dentro de lo que es nuestro yo colectivo. Y toda esa información que nosotros hemos incorporado erróneamente, lo que nos conduce a tener una versión distorsionada de algunos conceptos. La mente necesita continuamente crear mapas mentales, necesita asociar en el cerebro. Por lo tanto, va a buscar conceptos sobre cada cosa que nosotros vivamos. A eso se lo llama mapas semánticos. Tengo que imaginarme esa palabra, cómo sería visualmente. Y ahora les voy a dar un ejemplo. Pero vamos al punto número 1, que es conocer las palabras que dieron sentido a nuestro origen. El sentido de nuestro origen estuvo vinculado con el orgullo, la búsqueda de que seamos cuidadores, que sentirse orgullosos y sentir que expresaban sus deseos inconclusos a través nuestro. ¿Cuál fue el proyecto de nuestro origen? ¿Qué sentido le dieron? ¿La exigencia? ¿Qué palabras se respiraron? En clases anteriores yo hice mucho hincapié en esto, porque esas palabras hacen que moldeen nuestra forma de ser y nuestra conducta, y la vamos a trasladar a todas las situaciones, a todos nuestros vínculos. Por lo tanto, las palabras son básicas. Encontrar las palabras adecuadas. Dense cuenta que cada palabra es como si fuese una llave que encaja perfectamente en esa puerta que hay que liberar. Por eso es esencial buscar las palabras adecuadas, no es cualquiera. Hay gente que la palabra es abandono. Y cuando se toca, se coloca esa llave del abandono en la puerta adecuada, se abre todo eso que quedó reprimido, que quedó abultado ahí, a modo de esperar que alguien lo libere. Por supuesto que quien tiene que liberarlo es el yo adulto, por eso qué importante hacer un reconocimiento formal desde qué lugar nosotros estamos conduciendo nuestra vida, si es desde el niño, si es desde el yo adulto. Podemos quizás ser adultos en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades, pero emocionalmente podemos seguir siendo niños. Recuérdenlo que a veces conviven distintas estructuras, distintos grados de maduración en distintos aspectos de nuestra vida. Entonces, la palabra es la llave que abre la puerta adecuada. Esencial encontrar la palabra. Luego, segundo punto, reconocimiento de las acciones propias vinculadas con ella. Ejemplo, voy a continuar con la palabra abandono.
¿Cuántas veces nos abandonamos? ¿Cuántas veces buscamos que nos abandonen? ¿Cuántas veces abandonamos proyectos? ¿Cuántas veces nos abandonamos al sufrimiento? ¿Cuántas veces creemos que está todo perdido? ¿Cuántas veces nos desconectamos de nosotros mismos en pos de tratar de proteger, cubrir las necesidades de los demás? Eso es el abandono. Si yo respiré abandono, si esa fue la palabra que representa el ambiente emocional, ese va a ser mi destino hasta que yo lo libere. Piensen que no hay una sola palabra, puede haber muchas, y es esencial que ustedes entren en este estado de bucear, de sumergirse, porque si no lo hacemos, nadie lo puede hacer por nosotros. Y tenemos todas las posibilidades de construir el yo que merecemos construir. El ser no se modifica, pero sí se modifican las conductas. Y a través de nuestras conductas vibramos en otra frecuencia que nos posibilita crear una nueva plataforma de vida. Entonces, punto 3, concepto de surco. Les había hablado antes que es la huella química memorizada, automatizada, que queda grabada como estado del ser en el cerebelo y, por supuesto, queda grabado en cada una de las células de mi cuerpo, por lo cual mi actitud pulsional va a ser el cuerpo impulsando la mente y no al revés. Por lo tanto, cuando yo escucho que las personas me dicen, pero es que mi mente no para, no es que la mente no para, sino que es el cuerpo emocional el que está conduciendo a la mente. Por lo tanto, es esencial empezar a descomprimir toda la fuerza que tiene ese cuerpo emocional automatizado para, de alguna manera, someter a la mente. Entonces, cuarto punto, identificar el yo construido del yo real. El yo construido está totalmente conectado con la idea que tengo de mí hacia el mundo exterior, pero tengo una idea desdibujada. ¿Por qué? Porque yo tengo una construcción hecha de mí. Ahora bien, existe una alta posibilidad que de ese yo construido me encuentre que enfrente los espejos me indiquen otra cosa. Hay un yo real que está pulsando por salir, pero nosotros estamos dentro de ese personaje, dentro de esa construcción que hemos hecho de nosotros y que al no estar en un estado de introspección, de habitarnos, que de eso se trata, estar con nosotros, no abandonarnos, estamos en un yo construido de personaje, la fuerte, la talentosa, la que todo lo puede, bueno, hablo en femenino porque soy mujer, pero esto no es cuestión de género, ¿verdad? La pobrecita, la que siempre necesita ayuda, lo que sea. Entonces, cuanto más yo me digo lo que creo que soy, mi cerebro va fortaleciendo cada vez más esos circuitos neurales a través de el sentir. Si yo considero que soy una persona que no tiene constancia, que soy incapaz de poder sostener un proyecto, que no me puedo comprometer con nada, que dependo de los demás, que tengo miedo ante cualquier situación desconocida, lo que hago continuamente es reforzar mi idea del yo construido. Punto 5. Es la disposición comprometida, consciente, de la creación de los antónimos de las palabras originales. Esto yo sé que en este momento van a entrar en pánico para decir, ¿qué me está hablando? Bien. Vamos a continuar con la palabra abandono.
Identifico que tengo un yo construido, que es muy probable que diste, y mucho, del yo real, de mis verdaderas capacidades, de mis verdaderas necesidades que oculto de mí, pero si yo me estoy abandonando, no tengo un reconocimiento formal de lo que sucede interiormente. Entonces, el punto 5, lo que dice, es que nosotros tenemos que ser conscientes de todas las palabras que representan ese yo que hemos construido: abandono, pereza, confrontación, desasosiego, depresión, ofuscarme por todo, estructura rígida, inflexibilidad, exacerbación de los sentidos, perfeccionismo extremo. Todas esas palabras, lo que tenemos que hacer la listita, y en el punto 5 me dice, busquen los antónimos. Ejemplo, abandono sería habitarme, presencia, flexibilidad, versatilidad, ¿sí? Sería entre muchos. Pero ¿y qué hacemos con eso, Isabel? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, acá viene el punto esencial. Y acá les cuento. ¿Cómo hacemos para edificar eso que no existe en nuestro cerebro? ¿Cómo marcamos nuevas huellas para crear nuevos surcos neuronales? ¿Cómo hacemos ese trabajo? Recordemos que para que eso suceda, no solo tenemos que tener la información, también tenemos que tener la experiencia. Y yo escogí acá 5 palabras, después esto seguramente lo van a poder copiar cuando lo suba al canal, o después lo voy a compartir en mis redes sociales. Pero puse una palabra de base. Considero que es la palabra que desarticula al sobreviviente, que es la palabra reflexionar. Reflexionar proviene de la raíz latina reflex, que significa ir para atrás. ¿Qué es reflexionar? Y el diccionario dice que reflexionar es recapacitar, razonar, meditar, considerar algo, observar atentamente algo, con detenimiento, analizando, comprendiendo bien para poder formarse una opinión, para luego tomar una determinación o una acción. Y es pensar en algo y considerarlo con cuidado. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan lo que decían nuestras abuelas? Nuestras abuelas nos decían, lo voy a consultar con la almohada, lo voy a pensar, o contá hasta 10. Esas famosas frases nos están recordando cuánta sabiduría había en esa naturaleza, que no habían tenido los recursos tecnológicos que tenemos ahora, y tampoco habían tenido la educación que nosotros tenemos, pero tenían una sabiduría intrínseca que estaba vinculada con la sabiduría de la observación. Observaban antes de actuar. Y es una de mis frases de cabecera, ¿no? Me observo antes de actuar y me escucho antes de hablar. Entonces, para crear nuevos surcos, lo que me dice la neurociencia es, tengo que buscar primero la construcción semántica de la palabra, que quiero incorporar en mi vida como una conducta nueva. Si yo soy una persona irascible y que se conduce de una manera pulsional, la palabra reflexión obviamente que no la conozco. Por lo tanto, como hice yo, busqué la etimología, busqué en el diccionario un concepto bastante abarcativo,
Y voy a empezar a leerlo una y otra vez, ese concepto. Y al hacerlo, automáticamente, si yo esto lo hago con detenimiento, mi cerebro va a crear una pantalla, un mapa semántico de cómo es una persona que reflexiona. Y me voy a imaginar siendo una persona que reflexiona. Y voy a sentir cómo se siente una persona que reflexiona. Cuando yo genero este estímulo sistemáticamente durante un periodo determinado que va entre 21 y 40 días, mi cerebro graba una huella electroquímica, guarda en el circuito neuronal esa nueva memoria de esa conducta que aún yo no la experimenté en el mundo exterior, pero ya está creado el hardware preparado para poder desarrollar la experiencia. De esa manera se edifica la nueva plataforma. Y acá les estoy dando 5 palabras. Va a finalizar en cualquier momento, pero quiero que trabajen con estas 5, porque estas 5 considero que son las bases. Busquen versatilidad, flexibilidad, constancia, templanza. El templar es dejar de polarizar, buscar ese punto medio, y todas estas palabras, recuerden, es la base de sentir paz en nuestras vidas. Muchísimas gracias por hoy estar del otro lado, como siempre. Espero que les haya resultado muy útil lo expuesto hoy, y los veo en la próxima clase, en el próximo programa de Aprender a Vernos. Soy María Isabel Burset, y cuando gusten, los espero nuevamente. Gracias.